Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches para todos. En nombre del doctor Germán Francisco Pertus González, gerente del hospital, del grupo de educación e investigación en cabeza del doctor Oscar Jiménez, la doctora Shirley Cruz y la doctora Olena Celi. A todos ellos nuestros agradecimientos por este espacio de memoria histórica para crecer académicamente en conjunto. Nuevamente, nuestro semillero de investigación de ortopedia y traumatología, Sembrando Investigación, tiene el gusto hoy de invitar a la doctora Laura González Taborda. La doctora González Taborda es médica cirujana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es nuestra actual rural, nuestra médica de servicio social obligatorio en investigación en el Hospital San Rafael de Tunja. Como es costumbre, todos los martes estamos haciendo la revisión en investigación de epidemiología y hoy nos corresponde hablar sobre ensayo clínico controlado. Doctora González, bienvenida, el auditorio es suyo. Vale Héctor, muchas gracias. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, señora. Listo, gracias. Si quieres pon la presentación, eso. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar del ensayo clínico controlado. El título de la charla es Principios Esenciales en la Investigación Clínica. Como le dice el título, vamos a ver desde lo más fundamental o pues lo principal como para montar un protocolo de un ensayo clínico controlado. Siguiente, por favor. Entonces, para iniciar, pues vamos a decir que el ensayo clínico controlado es considerado uno de los diseños metodológicos más importantes dentro de la investigación clínica y de la medicina basada en la evidencia. Como tal, pues en medicina constantemente tomamos decisiones de qué medicamento formular, qué cirugía realizar, qué intervención realmente va a mejorar la supervivencia o va a disminuir las complicaciones en mi paciente. Sin embargo, pues durante muchos años las decisiones médicas se basaban principalmente en la experiencia personal, en opiniones de expertos o pues en creencias también fisiopatológicas. El problema es que pues muchas veces aquello pues que parecía funcionar realmente no funcionaba y de hecho pues incluso complicaba las situaciones cuando pues no se estudiaba adecuadamente. Entonces un ejemplo que pues vi era que pues durante muchos años se creyó que pues los antiarrítmicos como la flecainida y la encainida disminuían la mortalidad después de un infarto agudo de miocardio porque reducían las extrasístoles ventriculares, que pues fisiopatológicamente tiene sentido porque entre pues menos arritmias pues debía significar menos muerte súbita. Sin embargo, cuando pues finalmente se realizó un ensayo clínico controlado, que es el estudio CAST, este demostró que estos medicamentos realmente pues aumentaban era la mortalidad y no disminuían pues los efectos, por decirlo así. Entonces aquí pues nos damos cuenta que pues no podemos basarnos únicamente en la teoría pues fisiopatológica o en la experiencia clínica, sino que necesitamos evidencia sólida proveniente de estos ensayos clínicos pues para tomar decisiones como médicos. Entonces, a partir de esto, pues surge la necesidad de diseñar estudios que permitan responder una pregunta fundamental. ¿Este tratamiento realmente funciona? ¿Este tratamiento le va a hacer bien a mi paciente? Y pues el ensayo clínico controlado nace precisamente para intentar demostrar una causalidad entre una intervención y un desenlace clínico. Siguiente, por favor. Aquí tenemos como tal la definición que pues el ensayo clínico controlado es toda evaluación experimental planeada y diseñada para responder las preguntas sobre la eficacia y seguridad de un producto, sustancia, medicamento, perdón, técnica diagnóstica o terapéutica o su nueva forma de utilización que a través de su aplicación a seres humanos compara los resultados en el grupo que recibe la intervención con otro grupo que es lo que llamamos pues el grupo control y que esta asignación de los participantes se hace en forma aleatoria. Como tal, pues estos ensayos clínicos controlados son considerados el nivel más alto de evidencia dentro de los estudios originales porque permiten establecer una causalidad, permiten concluir que pues un desenlace ocurrió realmente por la intervención estudiada y no pues por otros factores. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se manipula una variable independiente que va a ser la intervención que nosotros vamos a hacer en el estudio. Se usan los grupos control que pues nos permite comparar entre ambos grupos y que se realiza pues la aleatorización, que eso nos va a permitir disminuir los sesgos y pues controlar factores de confusión. Siguiente, por favor. Acá vemos pues una diapositiva de la diferencia entre los estudios observacionales y los ensayos clínicos. Entonces tenemos que como tal los diseños experimentales como los ensayos clínicos aleatorizados o pues controlados
manipulan la variable independiente para cuantificar la relación entre la intervención y pues el resultado. Mientras que los diseños no experimentales o pues que llamamos observacionales, como tal, primero nosotros no realizamos ninguna intervención. El segundo, lo que hacemos es solamente pues observar y pues vamos a observar es una asociación entre la variable independiente y pues la variable del resultado. El principal inconveniente de estos estudios que no son experimentales, como les dije, es la incapacidad para establecer una causalidad, que la causalidad es un concepto fundamental en la investigación clínica, ya que pues nos ayuda a estimar el verdadero efecto de una intervención sobre el resultado. Y este es el pilar, de hecho, de los ensayos clínicos, porque además de llevarse a cabo en un entorno controlado, pues minimizamos el riesgo de sesgos de selección y demás. Siguiente, por favor. Entonces, algo muy importante es la fase de los ensayos clínicos. Muchas veces, de hecho, en COVID escuchamos mucho de que en qué fase está esta vacuna, en qué fase está tal cosa, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poquito mejor, la fase uno corresponde al primer momento en el que una nueva droga o tratamiento se prueba en seres humanos, después de haber demostrado seguridad y pues posible eficacia pues en estudios de animales. Como tal, tiene como principal objetivo evaluar la seguridad del medicamento, identificar efectos adversos, determinar cuál es la dosis segura pues, en humanos y además pues estudia cómo el organismo absorbe, distribuye, metaboliza la droga y demás características como tal del medicamento. Generalmente estos estudios de fase uno se hacen en grupos pequeños de personas, entre 20 y 80 individuos más o menos, que pues estos suelen ser voluntarios que son sanos o pacientes con enfermedades graves sin tratamiento o cura, como son algunos tipos de cáncer, supongamos VIH, SIDA. Ellos son los que se ofrecen para este tipo de estudios. Y estos estudios normalmente no son aleatorizados ni controlados y los pacientes pues reciben dosis progresivamente mayores bajo una vigilancia estricta. Ahora, en la fase 2 pues ya una vez pasamos la fase uno sigue la fase 2 que pues como tal, el objetivo de esta fase es evaluar la eficacia del tratamiento y seguir como recopilando información sobre su seguridad. En esta etapa, pues la nueva droga se va a administrar en pacientes que sí padecen la enfermedad. Recuerden que en la fase uno solo eran pacientes sanos. Entonces, en esta sí, en los pacientes que padecen la enfermedad, que pues vamos a tratar con el fin de determinar si realmente produce un beneficio clínico. Este es con un mayor número de participantes, entre aproximadamente 100 a 300 participantes. En algunos casos puede ser aleatorizado y pues compararse con un placebo, especialmente pues cuando los resultados dependen de síntomas subjetivos como el dolor. Entonces, si el medicamento demuestra buenos resultados y una toxicidad aceptable, puede avanzar a la siguiente etapa, que ya sería la fase 3, que la fase 3, como tal, busca confirmar la efectividad y seguridad del tratamiento en grandes grupos de pacientes. Acá ya hablamos de pacientes entre 1.000, 3.000 participantes. Tiene como finalidad pues demostrar que el nuevo tratamiento es mejor, igual o más seguro que las alternativas disponibles. Acá ya empezamos a comparar el nuevo tratamiento con otros que ya teníamos y permite también identificar efectos adversos que son menos frecuentes porque pues tenemos mayor población y pues obtener la información necesaria para que las entidades regulatorias ya aprueben el medicamento para su uso clínico. Y por último, ya la fase 4, que ocurre después de que el medicamento ya ha sido aprobado y comercializado. También se conoce como fase de farmacovigilancia o estudios pues, de poscomercialización. Su objetivo es seguir evaluando pues, la seguridad del tratamiento en condiciones reales de uso y detectar efectos adversos aún más poco frecuentes, por decirlo así, a lo largo pues, que no se pudieron identificar en las fases anteriores. Siguiente, por favor. Entonces acá les traigo un diagrama que nos dice más o menos cómo son los pasos para realizar el protocolo de un ensayo clínico controlado. Y entonces algo muy importante que debemos saber es que antes de iniciar un ensayo clínico se debe construir un protocolo sólido con una pregunta, una hipótesis, una población, una intervención, un grupo para comparar desenlaces. Debemos definir nuestro tamaño de muestra, debemos tener aprobación ética y debemos registrar nuestro estudio, pero esto lo vamos a ir viendo paso por paso. Prácticamente casi todos los ensayos clínicos son con financiación, entonces pues debemos conseguir la financiación. Luego va a venir la fase de implementación, que ya es aleatorizar correctamente, ocultar la asignación, cegar, entrenar al equipo, reclutar a los pacientes y vigilar pues que el protocolo se siga como lo habíamos, sí, como lo habíamos, ay, eh, como lo habíamos propuesto en un inicio. Y finalmente, pues al terminar el estudio se analizan los datos según un plan pues previamente definido y se reportan los resultados siguiendo las guías Consort, que ya las vamos a ver. Siguiente, porfa.
Entonces, primero la formulación de la pregunta de investigación, y es que pues todo ensayo clínico inicia con una buena pregunta de investigación, porque pues una mala pregunta produce un mal estudio, incluso si el análisis estadístico está bien. Entonces, tenemos dos métodos comúnmente utilizados, que es PICO, que es una estrategia útil pues para formular las preguntas, que significa la P de población, la I de intervención, la C de comparación y pues la O de outcomes, que son resultados. Y también tenemos FINER, que es un acrónimo que significa que es factible, que es interesante, que es novedoso, que es ético y pues que es relevante para nuestra práctica clínica. La idea es que nuestra pregunta de investigación abarque en estas dos cosas para que sea pues una buena pregunta y que tenga una buena estructura. Siguiente, por favor. A la mano de esa pregunta de investigación van a ir las hipótesis. Entonces, una hipótesis de investigación pues representa la relación esperada entre las variables independientes y dependientes. Entonces, lo que les dije, toda pregunta de investigación sí o sí debe ir acompañada de una hipótesis que incluye una hipótesis nula o una alternativa. Entonces, la hipótesis nula nos va a establecer que no existe una diferencia entre los dos grupos de estudio, mientras que la hipótesis alternativa plantea pues una dirección específica basada en la evidencia disponible. Y según este tipo de hipótesis podemos sí, como clasificar los tipos de ensayos clínicos en tres. Entonces, los ensayos clínicos de superioridad, que son los ensayos más comunes y tienen como objetivo demostrar que una nueva intervención o tratamiento es superior al tratamiento estándar o al placebo. Los de no inferioridad, que son los de la mitad, que buscan demostrar que la nueva intervención o tratamiento no es peor que el tratamiento estándar y que puede ofrecer beneficios adicionales como rentabilidad. Y el tercero, que ya son los de equivalencia, que buscan establecer que una nueva intervención o tratamiento no es mejor ni peor que el tratamiento estándar dentro de un margen predeterminado. Estos ensayos, los de equivalencia, casi siempre se realizan para evaluar si el nuevo tratamiento puede lograr pues, resultados similares a los tratamientos estándares que ya están en el mercado. Siguiente, por favor. Después de plantear nuestra pregunta de investigación, vamos a evaluar la factibilidad del estudio. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿realmente podemos hacer este ensayo? Se evalúa si hay suficientes pacientes, si el hospital tiene la capacidad, si existe personal entrenado, si la intervención que pues queremos hacer está disponible en nuestro centro, si se puede hacer seguimiento a estos pacientes, si hay recursos económicos. Y pues también vamos a revisar si el desenlace es medible y pues el tiempo que nosotros tardemos en hacer nuestro estudio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que seleccionar el diseño de nuestro estudio. Tenemos que puede ser un ensayo controlado aleatorizado de grupos paralelos, que este es el diseño más utilizado y el más frecuente, el más fuerte metodológicamente, perdón. En este, pues los pacientes se van a asignar al azar a diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo que recibe el tratamiento nuevo y otro que recibe el tratamiento estándar o que recibe un placebo. Entonces, la aleatorización sirve para que ambos grupos sean similares desde el inicio y así pues vamos a disminuir los sesgos. Se llama de grupos paralelos porque pues cada grupo sigue su tratamiento por separado durante todo el estudio y cada paciente recibe solo una intervención. Y este diseño pues permite evaluar de forma más confiable si el efecto observado realmente se debe pues a la intervención o al tratamiento que nosotros hicimos. El segundo es el ensayo controlado no aleatorizado de grupos paralelos, que pues la diferencia con el otro es que no tenemos ese azar que teníamos en el otro, y pues se asignan los grupos según el número de historia clínica, según su fecha de nacimiento, según disponibilidad, como nosotros queramos, entonces pues no es al azar. Y el último que es el ensayo cruzado aleatorizado o crossover, que en este diseño pues el mismo paciente recibe ambas intervenciones en diferentes momentos, como lo vemos ahí en el gráfico. Entonces primero recibe un tratamiento y luego el otro, y esto se separa por un periodo de lavado o se llama pues washout, que permite pues que desaparezca el efecto del tratamiento previo. Pero el problema de esto, la limitación es que pues puede haber un efecto residual del primer medicamento, entonces no nos va a ver como tal una eficacia real. Siguiente, por favor. De cuarto paso tenemos definir la población de estudio, entonces como tal pues se establecen los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los de inclusión pues tienden a ser características demográficas, clínicas, geográficas, y los de exclusión son las características de la muestra que pues si bien son relevantes para la pregunta de investigación, podrían dificultar como tal la finalización del estudio o plantearnos problemas a la hora pues de analizar o incluso problemas éticos. Esto es clave porque pues tenemos que tener una población amplia, pero al mismo tiempo, o sea, no tan amplia porque puede ser muy heterogénea, pero tampoco podemos ser tan estrictos porque podemos dificultar ese reclutamiento de los pacientes. Siguiente, por favor.
Luego de tener ya esos criterios de inclusión y exclusión, vamos a determinar los grupos del estudio, que pues va a haber un grupo de intervención y un grupo control. Entonces, el grupo de intervención es el que va a recibir el tratamiento, el procedimiento, pues o la estrategia pues que queremos evaluar. Y el grupo control pues puede recibir un placebo, un tratamiento estándar o pues otra intervención que nosotros queramos o incluso ninguna intervención adicional. El control lo que nos va a permitir es saber si el efecto observado pues se debe realmente a la intervención que nosotros hicimos y pues no como tal a la evolución natural de la enfermedad o pues a otros factores que nos afecten. Y también tenemos otro tipo de grupos que es el grupo múltiple, que pues algunos estudios incluyen más de 2 grupos de estudio para minimizar pues costos, acelerar financiación del estudio, reducir el tamaño de la muestra y demás. Pero prácticamente este diseño lo que nos permite es que podemos hacer varias combinaciones de grupos de tratamiento y control. Entonces podemos hacer 4 grupos que nos digan cómo son esos 4 medicamentos, por decirlo así. Siguiente, por favor. Ahora los desenlaces, esto es lo más importante, creo que el ensayo clínico de nuestro protocolo. Debemos definir nuestros desenlaces primarios y secundarios. Primero debemos saber que pues según el tipo de dato, el desenlace puede ser binario o puede ser continuo. Entonces, binario, ¿a qué nos referimos? Que la respuesta a ese desenlace es vivo o muerto, sí o no, intubado o no intubado, se infectó o no se infectó. Así es nuestra desenlace binario. Mientras que el continuo, el resultado no tiene solo dos opciones, sino que puede tomar muchos valores. Ejemplo, datos de presión arterial, datos de glicemia, datos de peso, datos de colesterol, datos de más cosas. Y ya con base en esto, pues vamos a escoger primero cómo vamos a analizar el estudio y segundo, pues tenemos que también saber qué es nuestro desenlace primario para así saber el cálculo de la muestra. Entonces, el desenlace primario es el resultado principal y pues el más importante del estudio, es el que responde la pregunta principal y sobre el cual se calcula el tamaño de nuestra muestra, que ya les voy a mostrar una herramienta para hacer esto. Y los desenlaces secundarios son resultados adicionales que ayudan pues a entender otros efectos de la intervención. Entonces, supongamos, nuestro desenlace primario puede ser, no sé si se infectó o no. Ese puede ser nuestro desenlace primario. Y nuestro desenlace secundario puede ser, por ejemplo, estancia hospitalaria, qué complicaciones además de la infección tuvo, efectos adversos de algún medicamento que haya tomado, si se le dio otro medicamento. O sea, pueden ser todos los desenlaces que no es el primario, por decirlo así. Siguiente, porfa. Ahora, para calcular el tamaño de la muestra necesitamos, perdón, necesitamos saber tres cosas. Primero, el tamaño del efecto esperado, es decir, qué tan grande se espera que sea la diferencia entre los dos grupos. Y aquí, para que nos quede más fácil de entender, nos respondemos una pregunta. ¿Qué tan frecuente esperamos que ocurra el desenlace en cada grupo? ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? De estudios previos, de pruebas piloto e incluso de consensos de expertos. El segundo que necesitamos saber es el nivel de significancia estadística o el alfa, que generalmente es 0.05. Esos valores, pues para no enredarnos mucho, prácticamente no se cambian, porque pues esto nos va a representar la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula que les hablaba al inicio. Y la tercera es la potencia estadística, que es 1 menos beta, que usualmente es del 80%, lo que les digo, esos dos valores pues casi nunca se cambian es de 80% y es la capacidad que tiene un estudio para detectar una diferencia real si esa diferencia verdaderamente existe. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las herramientas que les comentaba. Esta es OpenEpi. Esta ya la hemos visto en estudios de cortes. También nos sirve para ensayos clínicos. Es muy fácil de usar, la verdad. Ahí entran, pues, buscan por internet OpenEpi y les aparece esta barra como de inicio, por decirlo así, y ahí entran a estudios de cortes y ensayos clínicos. Siguiente, por favor. Aquí yo ya hice pues un ejercicio, lo que les decía, lo que necesitamos nosotros en verdad saber. Ahí yo sé que se ven muchos números, sé que puede ser pues como nos puede dar miedo ver todo eso, pero entonces lo que necesitamos saber, nivel de confianza es del 95%, la potencia es del 80%, eso no se va a cambiar. También necesitamos poner la razón de expuestos y no expuestos, que ahí es 1, que quiere decir que las muestras de nuestros grupos son iguales. Y lo que sí nosotros tenemos que poner son las proporciones. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Primero, el porcentaje de no expuestos positivos, que nos va a corresponder al grupo control. Y segundo, el porcentaje de expuestos positivos, que corresponde al grupo al que le hicimos la intervención.
Después de eso lo ponemos en un porcentaje y ya le dan calcular y ahí ya les arroja el tamaño de la muestra, que en este caso sería 120. Sí, 120. Siguiente, por favor. Tenemos otra herramienta que se utiliza para estudios, por decirlo así, más robustos. La de OpenEpi nos lo recomendaban más para semilleros de investigación, pero pues también les quiero enseñar esta. Se llama Silt Envelope. Esta prácticamente nos permite definir nuestra muestra a partir de si tenemos un desenlace binario, un desenlace continuo, si nuestro estudio es de superioridad, de no inferioridad o de equivalencia. Entonces ahí, como les muestro en la barra, ahí se ve, entonces ustedes escogen, siguiente por favor, y les aparece prácticamente lo mismo que en OpenEpi, que es el nivel de significancia, la potencia, el porcentaje de éxito en el grupo de control y el porcentaje de éxito en el grupo experimental. Es prácticamente casi que igual. Siguiente, por favor. Después de calcular nuestro tamaño de muestra, vamos a tener que pasar por pues, un comité de ética en investigación, porque pues, el protocolo debe ser aprobado por ellos. Este comité pues, evalúa si el estudio protege los derechos, la seguridad y pues, el bienestar de los participantes. Se debe revisar pues, el consentimiento informado, los riesgos, los beneficios, que se tenga pues, confidencialidad, manejo de eventos adversos, compensaciones si se desea pues, en el estudio, conflictos de interés y pues la justificación científica, claramente, por qué estamos haciendo nuestro estudio. En Colombia, como tal, pues la investigación en salud se rige por la resolución 8430 de 1993 y pues los estudios con medicamentos en seres humanos deben cumplir lo que son las buenas prácticas clínicas según la resolución 2378 del 2008, que estas buenas prácticas clínicas prácticamente nos van a garantizar que los datos y los resultados reportados sean creíbles, sean precisos y que estén protegidos pues, los derechos, la integridad y la confidencialidad de los sujetos del estudio. Siguiente, por favor. El noveno paso ya es registrar nuestro ensayo. Entonces, este se debe registrar antes de empezar a reclutar los participantes, idealmente pues en una plataforma reconocida como es la que les traigo acá, que es clinicaltrials.gov. Entonces, la verdad no pude hacer bien el ejercicio para mostrarles porque pues se necesita tener un usuario. Ese usuario se los dan a cada centro que tenga certificación en buenas prácticas clínicas. Entonces, pues era como difícil, pero pues se los quiero mostrar acá. Entonces, el registro que va a hacer, que va a aumentar la transparencia, evita duplicación innecesaria, reduce el sesgo de publicación, porque pues deja constancia pública de que se planeó medir antes de conocer los resultados. Siguiente, por favor. La financiación, lo que hablábamos, obtener financiación si es posible. La financiación pues no siempre es obligatoria, pero pues suele ser muy necesaria. Puede cubrir medicamentos, insumos, el personal que necesitamos para el estudio, el análisis estadístico, el monitoreo o el seguimiento del estudio, seguros, transporte de los pacientes, bases de datos, publicación, pues debe declararse quién financia el estudio porque pues puede existir conflicto de interés. Y por ejemplo, o sea, si una farmacéutica financia un ensayo de su propio medicamento, pues esto como tal no va a invalidar el estudio, pero pues debe estar claramente declarado y controlado pues metodológicamente para que pues no haya un sesgo. Siguiente, por favor. Ahora, en la implementación del estudio, entonces pues vamos a tener que primero vamos a seleccionar el método de aleatorización. Entonces tenemos 4 métodos. Entonces la aleatorización simple, que es la forma pues más básica y común de aleatorización, se asigna al azar usando números aleatorios y la ventaja es que es sencilla y pues es útil en estudios que son muy grandes, aunque pues puede generar grupos desiguales en características basales. La aleatorización estratificada, en esta pues los pacientes se dividen en un primer tiempo según las características importantes que nosotros pues creamos que puedan influir en nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, edad, sexo, la gravedad del paciente y luego de dividirlos así, pues ahí sí realizamos la aleatorización en cada grupo. La aleatorización por bloques, que es la que vemos abajo a la izquierda, esta se utiliza pues bloques de tamaño fijo, por ejemplo, de 4 o 6 pacientes, y ahí se realiza la aleatorización en cada grupo para garantizar que pues, los grupos tengan cantidades similares de participantes durante el estudio. Y la aleatorización por conglomerados, que como tal no aleatorizamos a los individuos, o sea, a los pacientes en forma individual, sino que aleatorizamos los centros o aleatorizamos los servicios
o aleatorizamos los hospitales, o sea, en conjunto. Siguiente, porfa. Entonces, para aleatorizar a los pacientes también tenemos herramientas. Esta es la misma que les había mostrado, que es Steel Envelope, que este también nos arroja como tal la aleatorización de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, te piden poner cuáles son los grupos que tenemos en el estudio. Entonces, ahí yo le puse grupo A, grupo B. Si quieres establecerlo por bloques, yo puse bloques de 4, de 6 y de 8 personas. Y el listado total, o bueno, la muestra de tu estudio. Entonces, ahí ya te arroja los resultados, como lo vemos a la derecha. Entonces, vemos que lo arroja por bloques y ahí va aleatorizando si pertenecen al grupo A o al grupo B. Siguiente, por favor. El ocultamiento o pues ocultar la asignación del tratamiento. Entonces esto es algo muy importante y quiero que no se confundan con la parte del cegamiento, que ya lo vamos a ver. Y esto significa que la persona que incluya al paciente en el estudio no debe saber de antemano a qué grupo será asignado, porque pues esto va a evitar la manipulación consciente o pues inconsciente de la persona que incluye al paciente. Entonces, ejemplo, si el investigador sabe que el próximo paciente irá al grupo de intervención, podría seleccionar un paciente más sano para que rinda más el estudio, por decirlo así. Y pues esto nos va a generar sesgos en nuestro estudio. Normalmente este ocultamiento se hace con sobres opacos, con sobres sellados, con sobres de manila, con sobres enumerados. De hecho, la aplicación nos permite generar un código único para cada paciente. Entonces, de esa forma también podemos hacerlo. Siguiente, por favor. Tenemos cegar la asignación si es apropiado. Entonces, pues el cegamiento significa que una o varias personas no saben qué tratamiento recibió el participante. Entonces, puede ser un estudio simple ciego, que el paciente no sabe qué medicamento o qué intervención le hicieron. El doble ciego, que ni el paciente ni el investigador saben. Y el triple ciego, que ni el paciente, ni el investigador, ni el analista lo saben. Y el que vemos a la derecha, que está en rojito, es un ensayo clínico controlado abierto, es decir, que no tiene cegamiento, porque pues no todos los ensayos pueden ser cegados, porque si le vamos a hacer una intervención a un paciente que supongamos es una cirugía, es muy difícil cegarle al paciente lo que hicimos. Ahora, pues, ¿cuál es la diferencia como tal entre ocultar la asignación y el cegamiento? Ocultar la asignación ocurre antes de asignar el tratamiento y consiste pues en ocultar la secuencia de la utilización para que el investigador no sepa a qué grupo irá el siguiente paciente, evitando pues que tengamos sesgos de selección. Mientras que el cegamiento ocurre después de la asignación y consiste en que el paciente, el investigador o el evaluador no sepan qué tratamiento recibió cada participante, pues con el fin de evitar también sesgos en el manejo del paciente. Siguiente, por favor. Entrenar al equipo de investigación y pues al personal clínico, esto es muy importante antes de iniciar como tal el protocolo, hacerlo. Todos deben conocer qué es el protocolo, los criterios de inclusión, de exclusión, el consentimiento informado, las intervenciones que se van a hacer, el seguimiento que se va a hacer, cómo vamos a hacer ese seguimiento, el registro de datos, el reporte de eventos adversos y manejo de desviaciones del protocolo. Como tal, pues las buenas prácticas clínicas enfatizan que el ensayo debe pues conducirse de manera ética, documentada, trazable y pues con personal capacitado. Por eso es muy importante entrenar pues a nuestro personal. Siguiente, por favor. Ahí ya iniciamos el reclutamiento de nuestros pacientes. Entonces, como tal, el proceso pues incluye en identificar pacientes que pueden ser elegibles, explicarles el estudio, resolverles las dudas que tengan, ya obtener su consentimiento informado y pues asignar el grupo según la secuencia aleatoria. Es fundamental pues evitar presión indebida y pues como tal pues para eso tenemos el consentimiento informado, que no es solo una firma, sino que es un proceso pues de información clara, voluntaria y que es comprensible. Y algo muy importante es que apenas iniciamos nuestro reclutamiento se debe pues registrar la fecha de inicio y el fin del reclutamiento, porque esto tiene que ir en nuestra metodología del estudio. Siguiente, por favor. Monitorizar la adherencia al protocolo. Entonces, durante el estudio, pues se debe verificar que todo se esté haciendo como fue aprobado por el comité de ética. Se revisa si los participantes reciben la intervención correcta, si se cumplen los tiempos de seguimiento, si se reportan los eventos adversos, si hay pérdidas, si se registran pues bien los datos. También pues se documentan desviaciones del protocolo. Por ejemplo, si un paciente asignado al grupo de intervención no recibe el medicamento, pues eso debe quedar registrado. Si un paciente genera algún efecto adverso, también debe quedar registrado. Siguiente, por favor.
Y ya después, como tal de completar todo esto, seleccionamos nuestro plan de análisis. Entonces, primero tenemos que conocer estos tres tipos de análisis, que es el análisis por intención de tratar, el análisis por protocolo y el análisis por tratamiento. ¿Cuál es el más importante y el más común o el más utilizado? Es el análisis por intención de tratar. Aquí pues se va a analizar todos los pacientes según el grupo al que fueron asignados originalmente, aunque estos hayan incumplido en el tratamiento, abandonado el estudio o que hayan cambiado de grupo. El objetivo principal de este pues es conservar los beneficios de la aleatorización y pues reflejar lo que ocurre en la vida real, y la desventaja es que el efecto real del tratamiento pues puede disminuirse o pues diluirse. El análisis por protocolo, en este caso, solo vamos a incluir a los pacientes que completaron correctamente el estudio y siguieron el protocolo. Entonces, este busca evaluar pues la eficacia del tratamiento ya en condiciones ideales, porque pues si tenemos 50 pacientes y vemos que 30 tienen efectos adversos y de esos 30, 10 abandonaron el estudio y solo contamos esos 30 que cumplieron pues todo el protocolo, pues obviamente el medicamento va a tener pues una superioridad. Entonces, pues por eso se prefiere el análisis por intención de tratar que el análisis por protocolo. Y el análisis por tratamiento, que es que los pacientes se analizan según el tratamiento que realmente recibieron al final, independientemente del grupo al que fueron asignados inicialmente. Pero el problema es que también puede perderse la aleatorización que se hizo en un inicio y pues aumentar el riesgo de sesgo y de desequilibrio entre ambos grupos. Siguiente, por favor. Ahora, para realizar el análisis como tal estadístico, no les voy a hablar de cómo sacarlo porque pues hay muchas formas. Esto depende pues del tipo de desenlace que tengamos en nuestro estudio. Supongamos en un enlace, en un tipo de desenlace binario, que pues va a ver los resultados con dos opciones, que era lo que les decía, sí, no, se infectó, no se infectó, estaba vivo, muerto, demás. Entonces las medidas que utilizamos principalmente son el riesgo relativo y el odds ratio. Entonces un ejemplo es la mortalidad, lo que les decía, la intubación, infección, curación, eventos adversos. En uno con tipo de desenlace continuo, vamos a ver que va a evaluar variables numéricas, pues con múltiples valores, y aquí ya necesitamos otras medidas o pruebas estadísticas, como son las medias, las derivaciones estándar, el t-test y el ANOVA, y esto es pues para medir presión arterial, hemoglobina glicosilada, glicemia, días de hospitalización y demás. El de supervivencia, el tipo de supervivencia, este evalúa el tiempo hasta que ocurra el evento de interés. Este también lo hablamos un poquito en estudio de cortes, entonces prácticamente este es con el Kaplan-Meier, con la regresión de Cox, con el hazard ratio, y es el tiempo hasta que ocurre el evento. Tenemos también la comparación ajustada por múltiples variables, los desenlaces repetidos en el tiempo y el análisis de seguimiento. Entonces, la comparación ajustada por múltiples variables está, pues, se va a hacer con la regresión logística, con la regresión lineal y con la regresión de Cox, que también lo vimos en estudios de cortes, y los desenlaces repetidos en el tiempo, con ANOVA y con modelos mixtos, y el análisis de seguridad ya con frecuencias y porcentajes, con riesgo relativo, con los ratio y con chi cuadrado o Fisher. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el CONSORT, que prácticamente CONSORT es una guía internacional para reportar los ensayos clínicos aleatorizados. Esta ayuda a que el artículo sea transparente y completo, incluye elementos como el título, resumen estructurado, justificación, objetivos, criterios de inclusión, intervención, desenlaces, tamaño de muestra, cómo se hizo la aleatorización, si el estudio, pues, qué tipo de seguimiento tiene, el flujo de pacientes, las pérdidas, los resultados, los eventos adversos, limitaciones y pues si recibimos algún tipo de financiación. Siguiente, por favor. Algo que quiero que también les quede un poco claro es que pues el consort, así como vemos que pues hay una guía internacional para los ensayos clínicos, pues recordarles que pues también hay una guía, supongamos, para reportes de caso, que son las guías CARE, las guías pues para los estudios de corte, que son las STROVE, y pues así. Entonces, esta es la de consort. Siguiente, por favor. Este es el diagrama que nos muestra Consort para poner como tal nuestra metodología, cuántos pacientes incluimos, cuántos pacientes presentaron efectos adversos y abandonaron el estudio, cuántos pacientes analizaron, y pues nos da ese diagrama como para que nosotros lo sigamos y lo pongamos en nuestro estudio. Siguiente.
Estas son las referencias que utilicé. Ya por último, pues quiero dejarles un video con un ejemplo de cómo aplicaríamos o cómo haríamos un protocolo de investigación de un ensayo clínico en ortopedia. Entonces, si me podrías hacer el favor del video. Saludos estudiantes de medicina y futuros colegas. Bienvenidos a esta revisión metodológica. Hoy vamos a hacer algo apasionante. Vamos a transformar un dilema clínico del día a día, de esos que inundan las urgencias, en un protocolo científico diseñado con un rigor absoluto. Hablamos de las fracturas distales de radio en adultos mayores. El eterno debate: ¿operamos o inmovilizamos con yeso? Para responder a esto, la intuición clínica simplemente no basta, necesitamos evidencia sólida, y esa evidencia se construye ladrillo a ladrillo. Así que sumerjámonos en esto y veamos exactamente cómo se estructura un ensayo clínico desde cero. Para dominar la investigación clínica, entender el orden cronológico lo es todo. Por eso, nuestra agenda de hoy va a cubrir de forma sistemática 6 fases fundamentales: pregunta, hipótesis, diseño y población, desenlaces y tamaño muestral, ética y aleatorización, ejecución del ensayo y finalmente análisis y reporte. Y ojo, no vamos a omitir ni un solo paso metodológico. En la ciencia, los detalles lo son absolutamente todo. Sección 1. Pregunta e hipótesis, definiendo el conflicto central. Este es el punto de partida. Cualquier investigador que se precie debe anclar su estudio con una pregunta clarísima, basada siempre en controversias del mundo real. Y aquí tenemos literalmente nuestra brújula. La pregunta de investigación textual dice: en adultos mayores con fractura distal de radio inestable, ¿la fijación con placa volar bloqueada mejora los resultados funcionales a 12 meses comparada con el manejo conservador mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso? Es un dilema espectacular. Tenemos una fractura superfrecuente. Por un lado, la placa volar bloqueada permite mover la mano pronto. Por otro, el yeso es menos agresivo y más barato. ¿Qué opción deja al paciente con una mejor función? Esa es la gran incógnita a resolver. Y claro, una buena pregunta no cae del cielo. Hay que desglosarla con la estrategia PICO para lograr una precisión de cirujano. La P, nuestra población, son los adultos mayores con esa fractura inestable. La I, de intervención, la cirugía con placa volar bloqueada. La C, la comparación, es el tratamiento conservador con yeso. Y la O, el desenlace, es la mejora funcional medida a 12 meses. Además, pasamos esta pregunta por el filtro de los criterios Finer, confirmando que nuestro estudio es factible, interesante, novedoso, ético y clínicamente relevante. Todo encaja a la perfección. Con la pregunta clara, toca poner las hipótesis sobre la mesa. La hipótesis nula, la H0, es la aguafiestas. Nos dice que no hay diferencia alguna entre operar o poner un yeso. En cambio, nuestra hipótesis alternativa apuesta que la placa volar dará resultados funcionales superiores a los 12 meses, según una escala específica llamada PRW. Al plantearlo así, estamos ante un ensayo clínico aleatorizado de superioridad puro y duro. El listón está alto, y los datos tendrán que hablar por sí solos. Sección 2. Diseño y población, estructurando el campo de batalla. Ahora que sabemos qué queremos demostrar, toca definir el terreno de juego y quiénes van a jugar. Antes de lanzarnos, pensemos: ¿es factible? Totalmente. Estamos en un hospital con alto volumen de pacientes, quirófanos listos y rehabilitadores a bordo. Elegimos un diseño de ensayo clínico controlado, aleatorizado, de grupos paralelos, unicéntrico y con una asignación 1 a 1. ¿Por qué grupos paralelos? Porque nos permite comparar a los pacientes quirúrgicos y a los del yeso exactamente al mismo tiempo, borrando del mapa cualquier factor de confusión temporal. Aquí dividimos aguas. El grupo intervención va directo a quirófano para su reducción abierta y placa volar. El grupo control recibe sedación, reducción cerrada y un yeso braquipalmar bien colocado. Al aislar también a estos dos grupos, garantizamos que cualquier diferencia futura en la movilidad de la mano se deba realmente a la cirugía en sí, y no a que el cuerpo simplemente se haya curado con el tiempo. Ahora bien, no cualquiera entra al estudio. Los criterios de inclusión son nuestra barrera de entrada. Necesitamos pacientes de 60 años o más con fractura inestable pero cerrada. Tienen que estar en plenas facultades para dar su consentimiento informado y, ojo con esto, la lesión no puede tener más de 10 días de evolución. Así nos aseguramos de que estamos estudiando exactamente al perfil de paciente que nos interesa, sin variaciones raras. Y tan importante como saber a quién incluimos es saber a quién dejamos fuera. Los criterios de exclusión son densos por una buena razón. Fuera fracturas expuestas, lesiones neurovasculares, fracturas por tumores, pacientes politraumatizados o con deterioro cognitivo severo. También excluimos a quienes ya tenían cirugías en esa muñeca o no pueden recibir anestesia. Se es implacable aquí para reducir el ruido clínico y que nuestra validez interna sea de hierro. Sección 3. Desenlaces y tamaño muestral.
Midiendo el éxito. Hemos llegado al núcleo de los datos. ¿Qué vamos a medir exactamente y a cuántos pacientes necesitamos para no hacer el ridículo estadístico? Nuestro gran protagonista, el desenlace primario, es la función de la muñeca. Y la vamos a medir con la escala PRWE a los 12 meses, porque refleja increíblemente bien cómo el paciente usa su mano en la vida real. Pero no nos quedamos ahí. Los desenlaces secundarios cubren todo el espectro. El puntaje DASH, el dolor con la escala EVA, la fuerza de agarre, movilidad, consolidación radiológica, complicaciones, infecciones, pérdidas de reducción, reintervenciones y, importantísimo, el tiempo que tardan en volver a su nivel funcional. El panorama completo. ¿Y cómo calculamos el tamaño de la muestra? Si introducimos nuestros supuestos en un software epidemiológico como OpenEpi, la magia matemática ocurre. Para lograr un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, tenemos que estimar qué pasará. Asumimos que un 40% del grupo control con yeso tendrá un mal resultado funcional, frente a solo un 15% de fallos en el grupo de la placa. Con estos parámetros en mente, el software nos arroja el número exacto de participantes que necesitamos para detectar diferencias reales y que nuestro estudio no se quede corto. Sección 4. Ética y aleatorización, garantizando la integridad. Antes de tocar siquiera a un paciente, tenemos que blindar el protocolo contra los sesgos y proteger a los participantes a toda costa. Estamos comparando tratamientos invasivos, así que esto es investigación de riesgo mayor que mínimo. Obligatorio pasar por el Comité de Ética Institucional, obligatorio el consentimiento informado, cumplimiento absoluto de la Declaración de Helsinki y algo innegociable en la ciencia moderna, el ensayo se registra en clinicaltrials.gov antes de empezar. Es la única forma de ser transparentes y aniquilar el sesgo de publicación. Para decidir qué paciente va a qué tratamiento, nada de hacerlo a dedo. La aleatorización la hace una máquina, usando plataformas como Sealed Envelope. El sistema utiliza bloques de tamaño variable, de 4 y 6, garantizando un equilibrio numérico perfecto a lo largo del tiempo. Todo esto basado en semillas computacionales que crean una lista completamente ciega y aleatoria. Evitar que un humano elija qué paciente recibe qué es vital para no arruinar el estudio con sesgos de selección. Y esa lista tiene que estar escondida. Usamos sobres opacos, sellados y numerados. Quien admite al paciente en urgencias no tiene ni idea de lo que hay dentro del sobre. Y respecto al cegamiento, ni el cirujano ni el paciente pueden estar ciegos. Un yeso y una cicatriz quirúrgica son imposibles de esconder. Es un diseño abierto en esa parte. Pero el evaluador, que pasa la escala funcional, y el estadístico, que analiza los números, eso sí, trabajan a ciegas. No saben qué paciente corresponde a qué grupo. Así evitamos favoritismos inconscientes. Sección 5. Ejecución del ensayo clínico. El protocolo en acción. Es aquí donde todo nuestro impecable diseño en papel choca con la realidad del día a día del hospital durante 18 largos meses. El flujo de trabajo en la vida real tiene que ser una máquina bien engrasada. Paso 1. Entrenar al equipo. Paso 2. Identificar a los pacientes clave en urgencias. Paso 3. Obtener ese consentimiento. Paso 4. Abrir el sobre y aleatorizar. Paso 5. Realizar la intervención quirúrgica o colocar el yeso de forma totalmente estandarizada. Y paso 6. Monitorizar que los pacientes realmente cumplan con sus visitas de seguimiento y rehabilitación. Cada pequeño error aquí es una fisura en el estudio, por lo que la disciplina tiene que ser absoluta. Sección 6. Análisis estadístico y reporte. Descifrando los datos. Ha pasado el tiempo. Tenemos las tablas llenas de números. ¿Cómo extraemos la verdad científica de todo eso? Pues con matemáticas precisas. Hacemos un análisis por intención de Platar, lo que significa que analizamos al paciente en el grupo original que le tocó, sin importar si algo cambió en el camino. Para las variables continuas como la edad o los puntos de la escala, usamos t-de-student o Laudeman-Whitney. Para las variables categóricas como infección sí o no, aplicamos chi-cuadrado o el test de Fisher. Y para ver la evolución a lo largo de los meses, ANOVA de medidas repetidas. Todo esto buscando ese codiciado valor p menor a 0.05 que nos confirme que nuestros resultados no son fruto de la casualidad. Y el paso final, contárselo a la comunidad médica. Para que nos tomen en serio, tenemos que seguir las guías Consor 2010 a rajatabla. Hay que publicar ese clásico diagrama de flujo de los pacientes, documentar cómo fue el reclutamiento, a cuántos perdimos por el camino, todos los desenlaces, si hubo eventos adversos, confesar nuestras limitaciones y declarar de dónde salió el financiamiento. Este nivel de transparencia es el estándar de oro en la ciencia moderna. Para cerrar esta revisión, reflexionemos sobre algo fundamental. Dominar todas estas fases metodológicas no es solo para aprobar un examen, es el único mecanismo válido que tenemos para transformar una simple duda de guardia en evidencia irrebatible. La pregunta que queda flotando es
En nuestra práctica clínica diaria, ¿seremos profesionales que simplemente aplican guías escritas por otros? ¿O nos convertiremos en los investigadores que generan la evidencia que reescribe esas mismas guías en el futuro? El campo de la ortopedia espera nuestras respuestas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Y listo, sería todo. Bueno, doctora Laura, muchas gracias. Una presentación impecable, muy buena es tu pedagogía y tu didáctica para hacer entender un tema que aparentemente asusta e intimida, pero que en realidad cuando se entiende de una forma clara, por el contrario, motiva a ser realizado. Darío, ¿tenemos preguntas en Face? No, señor. Bueno, aquí tengo varias preguntas. La primera pregunta es, ¿podemos hacer ensayos clínicos controlados en este momento en Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso, regionales? Pues el principal centro, o de los principales centros, pues es el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. En este momento no se puede porque, como se dijo pues en la charla, se necesita estar certificado en buenas prácticas clínicas y en este momento el hospital no cuenta con esa certificación. Además, pues también se tiene que contar con un comité de ética específico en ensayos clínicos, que pues en este momento nuestro hospital cuenta con un comité de ética, pero pues no está capacitado para ensayos clínicos. El audio, doctor. Doc, ¿nos Muy bien. escucha? La siguiente pregunta es, ¿por qué algunos estudios usan placebo, por qué otros no usan placebo y cuándo usar el placebo? Pues como tal, pues el uso de placebo en ensayos clínicos está determinado principalmente por consideraciones éticas y metodológicas. Entonces, actualmente, pues un placebo solo se considera cuando no existe un tratamiento estándar eficaz disponible o pues cuando suspender temporalmente el tratamiento estándar del paciente no expone al paciente a un riesgo significativo de un daño irreversible o pues a una complicación o empeoramiento clínico. Perfecto. La doctora Zoe Chávez nos pregunta si los ensayos clínicos nos permiten reconocer causalidad. ¿Qué es lo que reconocen los estudios observacionales? Bueno, pues los ensayos clínicos, como lo dijimos, pues buscan demostrar la causalidad y ese es como lo principal de esto, pues es mediante el control experimental y la aleatorización que se hace en estos ensayos, mientras que pues en los estudios observacionales principalmente identificamos son asociaciones, factores de riesgo, factores protectores, que estos pues pueden apoyar o generar hipótesis causales. O sea, a partir de ellos podemos generar ensayos clínicos. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Mariana Becerra. ¿Por qué nuestro medio es mejor el análisis por intención de tratar que por protocolo? Pues lo que les decía un poco en la charla es que el análisis por intención de tratar primero va a preservar pues la aleatorización original del estudio y va a reflejar pues mejor la práctica clínica real, porque pues vamos a estudiar o vamos a analizar todos los pacientes que entraron a nuestro estudio, no solo los que cumplieron como tal con el protocolo, sino también los que presentaron efectos adversos, los que dejaron el estudio, los que presentaron pues otras cosas. Vamos a analizarlos todos, no solo los que quedaron y que cumplieron con el protocolo. Por eso es mejor el análisis por intención de tratar. Perfecto. ¿Cómo buscamos financiación para hacer esos estudios, doctora? Pues yo creo que se puede hacer pues de pronto con alianzas con las secretarías de salud, con la gobernación, pues buscar pues las estrategias, porque pues si en Boyacá no hay ningún centro que tenga la certificación en buenas prácticas clínicas, entonces pues eso también es importante, pues empezar, yo diría que empezar el proceso para sacar la certificación en buenas prácticas clínicas, que eso es con el INVIMA, y ya después buscar pues la financiación, también incluso puede ser con laboratorios. Pero, pues sí, nos podríamos apoyar en secretarías, en gobernación, en laboratorios, patrocinadores, demás. Perfecto. Aquí es muy importante la interacción del Comité de Ética e Investigación o Ética en Investigación y el Comité de Ética y el Comité exclusivo para buenas prácticas. Porque en algunos estudios incluso se les paga
a los pacientes por estar expuestos a una noxa, por un riesgo. Hay que blindar jurídicamente a la institución ante cualquier riesgo jurídico. Tiene que ser un consentimiento totalmente diferente al consentimiento informado tradicional que manejamos. Además de eso, en realidad sí existen recursos para realizar y generalmente son apoyados por la industria, pero de la misma forma esto crea un sesgo de voluntades para generar resultados que favorezcan al patrocinador y es importante siempre declararlos, motivo por el cual hay que dejarlos tácitos en el contrato y explicárselos al paciente. Doctora Laura, creo que has hecho un ejercicio muy amigable pedagógicamente. Muchas gracias por tu exposición. No hay más preguntas. Realmente fue satisfactorio escuchar tu exposición y en nombre de todo el grupo del Semillero Sembrando Investigación del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Semillero de Ortopedia y Traumatología, mis agradecimientos. Espero tenerlas en 2 meses nuevamente a usted y a su grupo de compañeras siguiendo y ahondando en el mundo de la investigación. Muchas gracias para todos en aras de cumplir el tiempo. Les doy mis agradecimientos. Nuevamente invito a los miembros del semillero a participar activamente en las charlas los días jueves. Este jueves tenemos la charla de embolismo graso y los martes en el área de investigación y epidemiología. Por otro lado, nuevamente los semilleristas comuníquense con James porque vamos a hacer la evaluación de los pósters que vamos a llevar al encuentro de semilleristas que se va a hacer en Bogotá en la Universidad Javeriana. Y cordialmente, nuevamente invito al gremio médico de la región, de los hospitales regionales, de las universidades de la región y de las universidades adscritas a través de convenio docente con el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, a que generen investigación, producción científica publicable en revistas de alto impacto. A todos ustedes, muchas gracias y muy buena noche. Gracias, doctor.